Ya está. Buenos días, hoy es 18 de septiembre y esta es una clase de cuarto de ESO de Física y Química del IES María Pacheco. Estamos grabando la clase para luego poderla ver en claro. Vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Hemos estado viendo estos días método científico, magnitudes, unidades, ¿verdad? Creo que tengo por aquí la última pizarra. A ver cuál es. Hipótesis de Avogadro, no, esta es la de ahora mismo. A ver, 16. Magnitud, unidad, fundamentales. Esta tampoco es la vuestra, ¿verdad? Esta tampoco. ¿Dónde está nuestra...? ¿Es esta? Bueno, me da igual. ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿Quién se acuerda? Hemos hablado de método científico. Hemos hablado del Sistema Internacional de Unidades. Sí. Hemos hablado de magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas. No. Vamos a hablar de método científico. Vale. Vamos a compartir. ¿Qué es lo último que tenéis apuntado de física y química? Apuntado, digo, no apuntáis nada. ¿Perdona? Sistema internacional. Pero no os he contado todavía nada del sistema internacional. Vale. Vamos a hablar del sistema internacional. ¿Lo veis bien? Bajo la persiana. ¿Hace falta bajar la persiana? ¿Se ve? Bueno, la puedo bajar tú. ¿No? Si os hace falta, bajarla, ¿eh? A mí no me importa. Sistema internacional. Pues no lo ves. Yo no sigo mucho el libro de texto, me guío por el currículum, por el documento ese que os he dicho. No sé, no tengo ni el libro aquí, o sea que es que no tengo ni un libro, porque había uno nada más y se lo dejaba leer. Yo no lo tengo, no, viene muy bien porque como libro de consultas viene muy bien. Y los temas están distribuidos de manera que más o menos coincida con lo que viene en el libro, si os fijáis, ¿vale? Bueno, Sistema Internacional de Unidades. Primero, ¿por qué surge el Sistema Internacional de Unidades? Exactamente. Yo no sé si os contaba la historia que era, ¿no? De los de la tribu, que había una tribu que tenían el jefe muy alto y tenía un bastón así. Y otra tribu que tenía el jefe muy bajito y tenía un bastón así de pequeño. Y claro, cuando medían telas, unos medían con un bastón así de grande, otros con un bastón así de pequeño, y a la hora de intercambiar, aquello era un cachondeo con perdón. Esto puesto ya a nivel global, pues evidentemente un poquito más serio, llevó a la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, cuya sede está en París, a elaborar o intentar unificar el sistema de unidades para que todos utilizáramos el mismo. Sistemas de unidades, intentos de unificación ha habido muchos. Antes había sistemas como el MKS, estaba el sistema MKS, por ejemplo, que era metro kilogramo segundo. Estaba el sistema CGS, que era centímetro gramo segundo. Luego estaba el sistema de ingeniería, etcétera. Había muchos sistemas de unidades. Al final ya se acordó, por fin, se reunieron todos los metrólogos y tal, y acordaron, o establecieron o definieron lo que entendemos o que conocemos ya como el Sistema Internacional de Unidades. Lamentablemente todavía no hemos conseguido que sea el único a nivel global. Existe al menos otro, que es el Sistema Imperial, que es el que utilizan los países anglosajones. Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Hong Kong, creo que también, Japón, no estoy seguro. Que, por ejemplo, nosotros medimos la distancia de aquí a Madrid en kilómetros. Ellos la medirían en millas. Una persona, su altura la medimos en metros, 1,80 m, 1,60 m. Ellos lo miden en pies. Distancias pequeñas las medimos en centímetros. Ellos utilizan pulgadas. Incluso nosotros para medir la diagonal de una pantalla utilizamos pulgadas.
Un portátil de 13 pulgadas. La pantalla del móvil es de 7, no sé cuántos pulgadas. Necesitamos pulgadas para eso. Estamos muy influenciados. ¿Vale? Pero bueno, el sistema legal de unidades en España y en el resto de la Unión Europea es el sistema internacional. El sistema internacional, como cualquier sistema de unidades, es un conjunto de magnitudes con sus definiciones y un conjunto de unidades de esas magnitudes y las relaciones entre ellas. En el sistema internacional, una primera clasificación de las magnitudes es en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Esto lo voy a borrar porque no nos vale para nada. No falta que lo tachéis, lo dejáis ahí si queréis. El CGS y el MKS, sistemas anteriores, ¿vale? Y vamos a hablar, dentro del sistema internacional, vamos a hablar de magnitudes fundamentales. Magnitudes fundamentales. Son aquellas que no dependen de ninguna otra. No dependen de ninguna otra magnitud. No necesito determinar otra magnitud para conocer el valor de esta. Y son 7 en el sistema internacional. Al menos 4, 5, al menos 6 de ellas yo creo que ya las conocéis. Al menos 6 de las 7. Son las siguientes. Vamos a ir rápido porque tampoco hace falta entretenernos mucho. Magnitudes fundamentales. La primera, masa. ¿Vale? ¿Qué es la masa? Cantidad de materia que tiene un objeto o un sistema. Eso es la masa. ¿Vale? La unidad en el sistema internacional es el kilogramo, no el gramo, el kilogramo. ¿Vale? Kilogramo. Bien. La siguiente, longitud. ¿Vale? Unidad en el sistema internacional, el metro. La siguiente, tiempo. Unidad del sistema internacional, segundo. Es una S minúscula, lo que pasa es que yo las escribo así. ¿Vale? Tiempo. Siguiente, unidad fundamental del sistema internacional, masa, longitud, tiempo, temperatura. Realmente se suele decir temperatura termodinámica, pero bueno, temperatura. Unidad en el sistema internacional, Kelvin. Kelvin. Es una K que pretende ser una K mayúscula. La siguiente, creo que también la conocéis, intensidad de corriente. Cuya unidad en el sistema internacional es el amperio. La siguiente, después de la intensidad de corriente, esta, algunos la conoceréis, pero otros no, es la intensidad luminosa. ¿Cuál es la unidad en el sistema internacional? ¿La conocéis? La candela, correcto. Candela. ¿Cómo se dice vela en inglés? CD. CD, así. Sin punto ni nada, CD de candela. ¿Cómo se dice vela? Una vela de estas de encender en inglés. Candle. ¿Qué es un candelabro? Un sujeto donde coloco distintas candelas, distintas velas. De ahí viene el nombre, candela. ¿Vale? Y la última es cantidad de sustancia. Cuya unidad es el mol. ¿Vale? Estas son las magnitudes fundamentales del sistema internacional, son 7. Cualquier otra magnitud, sea la que sea, cualquiera que se os ocurra, se puede explicar o se puede referir a estas 7. 2, 3, 1, 4,
es decir, cualquiera. Por ejemplo, eso serían lo que se llaman las magnitudes derivadas. A ver, ¿en qué línea empezamos con este? Pues vamos a ponerlo así, por ejemplo, aquí. Esas serían las magnitudes derivadas. Dependen de las fundamentales. Y cualquier magnitud que no sea una de estas 7 es una magnitud derivada, que puede estar relacionada con una, con 2, con 3 de las fundamentales, ¿vale? Por ejemplo, la superficie, el volumen. La superficie, una superficie al final es el producto de dos longitudes, ¿verdad? Largo por ancho. O pi por radio al cuadrado, que es el producto 2 veces del radio por el radio, con lo cual es el producto, siempre acaba siendo producto de dos longitudes. Por tanto, su unidad en el sistema internacional es unidad de longitud metro, metro por metro, metro al cuadrado. ¿Vale? Por ejemplo, una magnitud derivada es la densidad. Densidad, la fórmula, densidad es masa partido por volumen, con lo cual la unidad en el sistema internacional será, la unidad de masa es el kilogramo, y la unidad de volumen, el volumen es otra magnitud derivada, que es el producto de 3 longitudes, largo por ancho por alto, luego es metro cúbico. Es decir, la unidad en el sistema internacional es el kilogramo partido por metro cúbico. ¿Vale? Y así podéis poner la que os dé la gana, todas, absolutamente todas. Como curiosidad, fijaos que la magnitud fundamental relacionada con la electricidad, etcétera, etcétera, no es la carga eléctrica. No es la carga eléctrica. Es el amperio. Es la intensidad de corriente eléctrica. Un culombio es la carga que atraviesa en un segundo un conductor por el que circula una corriente de 1 amperio. Eso es un culombio. O sea, no es al revés. No se define el amperio en función del culombio. No, se define el culombio en función del amperio. Es al revés. ¿Vale? Bien. Esta es una primera clasificación de las magnitudes del sistema internacional. Magnitudes o fundamentales, magnitudes derivadas con sus respectivas unidades. Existen magnitudes dentro del sistema internacional que son adimensionales. Es decir, no tienen dimensiones, no tienen unidades. Esto, por ejemplo, aquí podéis poner todas las que queráis. Hay algunas magnitudes. Magnitudes adimensionales. Como por ejemplo, el ángulo plano. Lo medimos ángulos y lo medimos en radianes, el ángulo plano. Nosotros en física, la unidad con la que se miden los ángulos no es el grado sexagesimal. Es decir, para nosotros una circunferencia en física no son 360 grados, son 2 pi radianes. ¿Vale? Entonces, la unidad que se utiliza para medir ángulos planos es el radián. Pero, por ejemplo, la velocidad angular, bueno, eso es un poco adelantar. Habéis oído hablar, bueno, el movimiento circular existe una velocidad angular, ¿vale? Bueno, la velocidad angular que se suele poner radianes por segundo sería, metrológicamente hablando, es más correcto quitar esto y decir que la velocidad angular se mide en segundos a la menos. Metrológicamente es más correcto. Lo que ocurre es que estamos muy acostumbrados a decir estos son tantos radianes, no sé qué, no sé cuántos. Pero ojo, ahora vamos a hablar de las ecuaciones de dimensiones. Una velocidad angular, su ecuación de dimensiones es tiempo a la menos 1. El ángulo, el radián como magnitud no aparece para nada.
para nada. No hay manera de relacionarla con ninguna de estas 7, no hay manera de relacionarla con ninguna de las 7 fundamentales. Un radián, ¿cómo se relaciona con esto? Es imposible. Y entonces, a la hora de hablar de ecuaciones de dimensiones y tal, esta no aparece. Ese sería el ángulo plano, que es el radián, la unidad. El ángulo sólido también sería dimensional y se mide en estereoradianes. ¿Vale? Como curiosidad, o para que lo sepáis y un poco entendáis de qué van las cosas, ¿qué es un radián? ¿Quién sabe lo que es un radián? Habéis estudiado trigonometría ya, ¿no? ¿No habéis estudiado trigonometría? Todavía nunca. Vale, bien. Pues entonces me estoy adelantando yo mucho. A ver, vaya circunferencia. Vale. Lo que es un ángulo sí que sabéis, ¿verdad? Vale, y sabéis que si yo empiezo a contar desde aquí, un ángulo recto, esto serían, aquí tendría 90 grados, este sería 180 grados, 270 grados, 360 grados, ¿vale? Ese es el sistema sexagesimal de medición de ángulos que también se utiliza para tiempo. Una hora son 60 segundos, un minuto son 60 minutos, perdón, un minuto son 60 segundos. Un grado son 60 minutos de grado, un minuto de grado, 60 segundos de grado, ¿vale? Bien, pero es que existe otro sistema que además es el que se utiliza en el sistema internacional para medir los ángulos. Y para este sistema, un radián es, imaginaos que yo tengo un ángulo, voy a dibujar un ángulo, más o menos así, ¿vale? Y ahora a ver qué tal me sale. Bueno, razonablemente bien. Razonablemente bien. Si yo consigo, cojo un ángulo, de tal manera que la longitud de este arco, sea igual que el radio, es decir, yo mido la longitud del arco, esto, y esto coincide con esto, con el radio, entonces este ángulo es un radián. Un radián es un ángulo cuyo arco es igual al radio. ¿Vale? Entonces, si yo cojo este quesito y pongo muchos quesitos como este hasta hacer una circunferencia entera, en una circunferencia, ¿cuántos arcos iguales al radio hay? ¿Cuánto vale la longitud de la circunferencia? 2 pi por el radio, 2 pi r. Entonces, ¿cuántos arcos iguales al radio hay en una circunferencia? 2 pi. En una circunferencia hay 2 pi arcos iguales al radio. La longitud es 2 pi por r. Entonces, la circunferencia entera son, lo voy a poner en rojo para diferenciarlo, son 2 pi radianes. Si la circunferencia entera son 2 pi radianes, media circunferencia será pi radianes. Si media circunferencia es pi radianes, un cuarto de circunferencia, que es aquí, será la mitad de este. Pi medios. Con radianes se suelen poner números fraccionarios, así. No se pone 0,5 radianes, se suele poner así, ¿vale? Y 270 son 3 veces esto, ¿verdad? Entonces este es 3 pi medios. Vale, esto es adelantarme a algo que lo vais a ver en matemáticas, seguro. Pero es que en física, la unidad del sistema internacional es el radián. Entonces, bueno, os lo comento, tampoco le deis muchas vueltas ni os comáis mucho el tarro. ¿Vale? Bien, entonces hemos hablado sistema internacional, magnitudes, unidades, y hemos hablado de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Es una primera clasificación de las magnitudes, ¿vale? Pero también podemos clasificar las magnitudes añadiendo, perdón, bueno, vale, ya que estamos.
También podemos clasificar las magnitudes atendiendo a otro criterio. Por ejemplo, si yo digo la masa de este vaso es 500 gramos o medio kilo o la unidad que queráis, ¿está perfectamente definida esa magnitud? Os lo pregunto de otra manera. Si yo digo, voy viajando y voy a Madrid, ¿vale? Y mi velocidad es de 70 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardo en llegar a Madrid? Si la distancia es 70 kilómetros. A lo mejor, ¿no? ¿Y si voy hacia Talavera? Voy por la carretera de Talavera a 70 kilómetros por hora, ¿cuánto tardo en llegar a Madrid? Es decir, la información que yo os he dado está incompleta. ¿Por qué? Porque os he dicho el valor de la magnitud, pero no os he indicado ni la dirección ni el sentido. Si yo ejerzo una fuerza de 15 newtons sobre una mesa, ¿se va a mover? No. Me voy a levantar a ver si se mueve. Los que estáis en casa ahora me vais a dejar de ver, pero bueno. Voy a ejercer una fuerza de 15 newtons sobre la mesa. ¿Se mueve? Sí. Sí. Si ejerzo ahora otra fuerza de 15 newtons, ¿se va a mover? Sí. No. No se ha movido. ¿Por qué? Porque la información que os he dado estaba incompleta. Os he dicho el valor de la magnitud, pero no os he indicado dirección y sentido. Bien, pues estas magnitudes que no necesitan indicar nada más que el valor para estar completas. Si yo digo la masa de esto es 500 gramos, ¿está completo? Pues perfectamente definido. O sea, lo puedo mirar por donde lo mire, lo puedo mover hacia donde quiera, puedo hacer lo que me dé la gana, eso sigue siendo 500 gramos. Entonces, esas magnitudes han pasado, quedan 10 minutos para terminar la clase. ¿La información es completa? Completísima. O sea, han pasado 15 segundos. El tiempo hacia atrás no puede ir. A no ser que te vayas con el DeLorean este de Marty McFly, el tiempo hacia atrás no va. Con lo cual, yo no necesito indicar. ¿Vale? O la potencia de este coche es de 700 caballos. ¿Es completa la información? Sí. No necesito indicar dirección y sentido. Bueno, pues a esas magnitudes que no necesitan indicar ni dirección ni sentido, sino que simplemente con el número están perfectamente definidas, se las llama, vamos a ponerlo en negro, magnitudes escalares. Magnitudes escalares. No necesitan indicar dirección y sentido. Por ejemplo, magnitudes escalares son la masa. Yo diciendo la masa de un objeto ya está perfectamente definida desde el punto de vista de esa propiedad del objeto. No tengo que indicar hacia dónde va la masa. No hace falta. Por ejemplo, es una magnitud escalar el tiempo. Por ejemplo, es una magnitud escalar la temperatura. ¿Vale? Todas estas, hay muchas más, pero todas estas están perfectamente definidas, indicando solo el valor. 5 gramos, 7 toneladas, 6 kilogramos, 2 segundos, 3 días, 4 horas, 500 Kelvin, 60 grados centígrados.
menos 13 grados centígrados. No necesito dar más información, solo con dar su valor es suficiente, ¿vale? Las otras magnitudes, que son aquellas magnitudes en las que tengo que indicar no solo el valor, sino indicar dirección y sentido. Porque yo puedo decir, estoy en la carretera de Madrid, en la A42, estoy en la A42 y voy a 70 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardo en llegar a Madrid? Pues no lo sabes. ¿Por qué? Porque no te he dicho si voy en sentido Madrid o en sentido Toledo. Si voy de Madrid hacia Toledo, puedo tardar en llegar a Madrid y ni se sabe. Ahora, si voy de Toledo a Madrid, ya es otra cosa. Es decir, no solo tengo que decir la dirección, voy por la A42, sino tengo que decir también el sentido. Bueno, pues a esas magnitudes se le llama magnitudes vectoriales. ¿Vale? Y necesitan que se indique dirección y sentido. Se suelen representar mediante vectores. Un vector es una flecha. Un vector es una flecha, no es ni más ni menos que una flecha. Eso es un vector. Una flecha que tiene un punto donde se aplica una dirección y sentido. Eso es un vector. Puedo decir, por ejemplo, que esto es la velocidad. O puedo decir que aquí tengo un objeto y que sobre este objeto aplico una fuerza. ¿Vale? Se representan habitualmente las magnitudes vectoriales para indicar que se trata de una magnitud vectorial. Habitualmente lo que se hace es ponerle un sombrerito en forma de flecha. Entonces, cuando veáis escrito un símbolo que represente una magnitud y veáis que tiene una flecha puesta en la cabeza, significa que es un vector, es una magnitud vectorial. Por ejemplo, velocidad. Magnitudes vectoriales, por ejemplo, son la velocidad, velocidad, V, la aceleración, aceleración. Por ejemplo, la fuerza. ¿Vale? Por ejemplo, la velocidad angular es una magnitud vectorial también, ¿eh? ¿Vale? Entonces, para definir perfectamente una magnitud vectorial, tengo que indicar dirección, sentido y el valor de esa magnitud. El valor de esa magnitud lo indico o lo represento con un vector más largo o más corto. Por ejemplo, puedo decir una velocidad corta, así, una velocidad bajita o una velocidad mayor. Una fuerza o una aceleración pequeñita o una aceleración mucho mayor. O una velocidad angular que vaya para allá. ¿Vale? Yo represento una flecha más o menos larga en función del valor, ¿vale? Eso me representa la magnitud. Bueno, pues la longitud del vector, que es lo que se llama el módulo, ¿sabéis qué es el módulo? Sabéis lo que es un vector, ¿verdad? ¿O habéis oído algo de vectores? ¿Habéis hecho algo en matemáticas de vectores alguna vez? No. Bueno, un vector viene definido perfectamente indicando su dirección, su sentido y su módulo. El módulo es la longitud, ¿vale? El módulo de un vector hay que indicar dirección,
Un vector tiene dirección, tiene sentido y tiene módulo. Que es la longitud del vector. Se representa, por ejemplo, si este es el vector v tal, para indicar el módulo del vector se representa como en las barras de valor absoluto. Eso indica el módulo del vector. Entonces, cuando en física tú pones una magnitud, por ejemplo, y la pones así, con la flechita arriba, tal, estás indicando que te estás refiriendo al vector velocidad. Y lo puedes representar con sus coordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo pones con las rayas estas del valor absoluto, estás indicando que te refieres al módulo del vector, velocidad, es decir, al valor de la velocidad. Entonces yo puedo decir, el módulo de la velocidad de un cuerpo es de 70 kilómetros por hora. El módulo de la velocidad de un coche es de 70 kilómetros por hora. ¿Vale? Yo con eso solo sé a qué velocidad va, no sé hacia dónde va ni nada de eso. Eso ya es importante. ¿Por qué? Porque luego cuando tengamos que trabajar con magnitudes vectoriales, a la hora de hacer operaciones, de sumar, de restar, de tal, yo no puedo hacerlas como una magnitud escalar. Yo puedo sumar 5 gramos más 6 gramos, siempre son 11 gramos, sí o sí, siempre, siempre. Pero un vector que mida 5 con un vector que mida 6, no siempre es un vector que mide 11. Depende. Si yo aplico una fuerza sobre un pupitre en un sentido de 5 newton y la misma fuerza de 5 newton, pero en sentido contrario, se anulan entre sí. Sin embargo, si la topan en el mismo sentido, se suman entre sí. Entonces, cuando ya trabajamos con magnitudes vectoriales, a la hora de sumar, de jugar con esas magnitudes, tenemos que tener en cuenta que se trata de vectores. ¿Vale? El próximo día seguimos hablando de magnitudes vectoriales, cómo se opera con ellas y veremos también ya lo que es la ecuación de dimensiones, que se llama. ¿Vale? Entonces, en estos momentos voy a cerrar aquí, dejo de compartir, son ya las 1:20, va a sonar la 1:18, va a sonar el timbre en nada, en cuestión de nada de tiempo. Así que, bueno, lo dicho, el lunes a primera hora estaré yo por aquí para controlar la colocación, perdón. Que paséis un buen fin de semana a todos y que se os haga muy corto. Porque si se os hace largo, mal asunto. Eso que os habéis aburrido. ¿Vale? Venga, en casa acordaos de que tenéis que desconectaros, porque si no, esto sigue grabando. Y a lo mejor pues la grabación dura 20 minutos más de lo que debiera. Así que, por favor, desconectaos del chat y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Bueno, ya está desconectándose todo el mundo. Venga. Fantástico. Vamos, que me falta. Jimena, te tienes que desconectar. Jimena, desconéctate, que si no sigue grabando.